Vemos en imágenes ahora alteraciones numéricas de la segmentación, pero por defecto, cuando faltan elementos. En este caso observamos una alteración que es la dactilia, que faltan varios dedos, en este caso de la mano. Aquí observamos una amelia, ¿vale?, que es un defecto transverso, donde hay una ausencia completa de toda la extremidad inferior. Y esta es la ectrodactilia que antes comentábamos, donde hay una ausencia no solamente de dedos, sino también de metatarsianos. Y esta ausencia se da en los radios centrales. Por lo tanto, este pie adquiere este aspecto de pinza de cangrejo. Cuando hablamos de alteraciones numéricas de esta segmentación, pero por un defecto transverso intercalar, nos referimos a las focomelias, es decir, ese defecto transverso se da en un segmento intermedio de la extremidad. Por ejemplo, en este caso, en esta malformación de miembros superiores, hay un defecto en el que no va a haber o va a estar muy poco desarrollado tanto el húmero como el radio y el cúbito. En este caso, esta focomelia va a ser femoral, donde el pie y la pierna van a estar desarrollados, en cambio el muslo no va a ser así. No se ha desarrollado de manera adecuada o directamente no se ha desarrollado el fémur. Y en este caso sería una focomelia de extremidad inferior, pero tanto tibial como femoral, de manera que se observa como el pie sale directamente de lo que sería la cadera. Cuando hablamos de alteraciones numéricas, pero por exceso, vamos a ver las polidactilias. Estas polidactilias, como comentábamos antes, tenemos polidactilias postaxiales, porque están después del eje central del pie, ¿sí?, el eje medio del pie. Hablaremos de que también esta es una polidactilia postaxial. Y en este caso, en la mano, es una polidactilia preaxial, porque corresponde a una duplicidad del primer dedo de la mano, del pulgar. En cambio, en este caso, la polidactilia es axial, porque de alguna manera no se identifica claramente, de manera clínica, si son los dedos laterales o mediales, externos o internos, donde se ha producido esa duplicidad, sino que se ha producido en los radios centrales. Por eso se denomina polidactilia axial. Las polidactilias pueden tener diferentes grados de desarrollo, es decir, aquí esta clasificación que propone Ben Watson clasifica las diferentes polidactilias en función de si, por ejemplo, el dedo está completo, ¿vale?, desde un mismo metatarsiano en un bloque corto, o si hay una falange proximal que se ha bifurcado, o si es la cabeza del metatarsiano la que se ha bifurcado, bien en forma de Y, bien en forma de T, o incluso aquí cuando la duplicidad es completa. Por lo que en este caso no solo hablaremos de polidactilias, sino que también hablaremos de polimetatarsia. Cuando hay alteraciones del desarrollo epifisario, es decir, de la longitud de esa epífisis de huesos largos, hablaremos, si es por defecto, si es corto, de braquifalangia, braquidactilia y braquimetatarsia. El prefijo braqui significa corto, y cuando esta longitud se da por exceso, hablaremos de aracnodactilia. Aracnodactilia proviene de araña, porque el aspecto de los dedos son similares a los de las patas de una araña. Aquí vemos algunas fotos como ejemplo de desarrollo de alteraciones en el desarrollo epifisario, donde vemos a la izquierda esa alteración por defecto y a la derecha esa alteración por exceso de longitud. Aquí vemos una braquimetatarsia del cuarto metatarsiano, donde el dedo no es que sea corto, que también podría serlo, sino que está más retrasado como consecuencia de la brevedad en longitud del cuarto metatarsiano. Y en el caso de las fotos de la derecha vemos aracnodactilias, tanto de manos como de pies, con una longitud excesiva.
Cuando hablamos de alteraciones del desarrollo constitucional, no solo hablamos de longitud, ¿vale?, corta o larga, sino hablamos del desarrollo general de esa estructura. Puede ser por defecto, entonces hablaremos de micros, pequeño, microdactilia, micromelia, y hablaremos por exceso, nos referiremos a macros, quiere decir grande, macrodactilias. Son las alteraciones más frecuentes a nivel podológico. Aquí vemos algunos ejemplos en fotografías, son macrodactilias de segundo dedo. Aquí vemos macrodactilias que son generales, que afectan casi por igual a los 5 dedos de los pies. Y aquí se observa una macrodactilia evidente del pulgar, el primer dedo de la mano. Pasamos a lo que es la alteración del blastoma superficial, es decir, de ese ectodermo. Si recordamos, antes habíamos hablado que durante el periodo embrionario se daba un proceso de muerte celular, de apoptosis, en esa zona distal, en esa placa distal, que lo que permitía era la diferenciación de los radios. Pues en este caso, hay por algún tipo de fallo de esos focos de muerte celular, no se va a producir esa diferenciación de radios, de manera que van a quedar los dedos unidos por ese ectodermo, por esa piel. Aquí vemos dos ejemplos de sindactilias parciales. En el caso de la imagen de la izquierda vemos una sindactilia parcial que es muy común, es bastante común, y a veces incluso hasta puede pasar desapercibida, que el paciente, la persona puede ni saberlo que lo tiene, ¿sí? Se trataría de un espacio interdigital como más breve, más corto. En este caso solo afecta a las falanges proximales de segundo y tercer dedos. En cambio, en esta otra, esta sindactilia ya está un poquito más desarrollada, es decir, el foco de muerte celular ha avanzado menos y se produce una fusión dérmica, no hay una fusión estructural de huesos, simplemente es dérmica, que abarca tanto la falange proximal como parte de la falange media de los dedos. En el caso de las manos vemos dos ejemplos de sindactilia también parcial, que abarca la falange proximal, y en este caso una sindactilia total. A efectos funcionales, la sindactilia, si se da en el pie, no va a ocurrir ningún problema, porque no tenemos ni una diferenciación de movimientos entre dedos, ni ninguna función que requiera de ese movimiento independiente de los dedos. Por lo tanto, no se va a intervenir quirúrgicamente, a no ser que sea por un motivo estrictamente estético. En cambio, en las manos sí que las sindactilias se van a hacer plastias, que son sencillas, que van a liberar esos espacios interdigitales. Hablamos ahora del síndrome de bandas amnióticas, que se debe por una alteración del amnios. El amnios es la capa que está en contacto con el feto, la capa interna de la placenta en contacto íntimo con el feto. En este amnios se puede dar un desgarro de alguna fibra que puede quedar flotando por el líquido amniótico, y esta fibra puede llegar a enrollarse, a estrangular y a hacer un efecto como de una brida, ¿vale?, que va a impedir desde el punto donde quede atrapada la extremidad, ¿verdad?, el aporte suficiente de nutrientes para permitir un correcto desarrollo de esa extremidad. Cuanto antes se dé ese atrapamiento dentro del desarrollo embrionario o incluso fetal, más graves van a ser las consecuencias, ¿vale?, porque el momento evolutivo de esa extremidad va a ser más incipiente. Y cuanto más proximal a la extremidad se dé ese atrapamiento, las consecuencias también serán más graves, porque va a ser más porción de extremidad la que se va a ver privada de ese aporte de nutrientes. Incluso hasta a veces, en función del grado de estrangulamiento, puede incluso la extremidad presentar un aspecto de muñón, de amputación. En este caso han quedado unos dedos muy poco desarrollados, Aquí el estrangulamiento se dio en una fase muy inicial. Y por último, hablaremos brevemente del pie zambo, aunque de manera muy breve, porque ya habrá otras clases que hablen de manera mucho más específica del pie zambo, pero solamente por encajarlo con estas malformaciones y deformidades congénitas, es interesante
diferenciar que de entre las muchas causas que se le atribuyen como posibles a este pie zambo, a este pie equinovaro congénito, tenemos causas más relacionadas con la malformación congénita, es decir, con una alteración de esa zona polarizante que antes hablábamos, que era la responsable en poder orientar de manera adecuada esa extremidad, es decir, de alguna manera no actúa la zona polarizante y el pie queda encarado total o parcialmente hacia la línea media del cuerpo. Esta sería una de las posibles causas de ese pie zambo, de ese pie equinovaro congénito. Pero por otro lado, también este pie zambo se le atribuye o se determina como posible causa una deformidad congénita, es decir, que no ha habido un mal desarrollo durante ese periodo embrionario, pero después, posteriormente, durante el desarrollo fetal, sí que ha habido una mala posición intrauterina, un atrapamiento del pie que ha provocado esa deformidad congénita. Por supuesto, la deformidad, si es debido a esa deformidad congénita, el pronóstico es mucho más favorable, es una deformidad mucho más benigna, más reductible y con mejor pronóstico. Bueno, pues gracias por su atención, espero que os haya interesado la presentación.